Bueno, vamos a continuar con el estudio del otro día. Sigue sin escucharse, José. Estábamos terminando con el hermano mayor, el llamado hijo pródigo, y habíamos dicho que básicamente lo que había hecho este joven no solo había quebrado leyes en cuantas formas se nos puede ocurrir, sino que había roto sobre todo la relación, no solamente con su padre, sino su relación con el hermano, su relación con todo el pueblo, con toda la gente, con todos los obreros del padre. Y por eso es que antes de intentar volver, él trata por todos los medios de no tener que hacerlo. Y habíamos dicho que se prepara todo un discurso en su mente para decir, bueno, voy a ir a Padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, hazme como a uno de los jornaleros. Y habíamos dicho que vuelve, el padre directamente ni lo escucha, lo abraza, lo besa, empieza a vestirlo y alcanza a decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Que es algo que podríamos pensar tranquilamente, que es lo que uno tiene que sentir frente a Dios, ¿no? Como ser humano. Decir, Padre, he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre supongo que nos mirará y nos dirá, tenés razón. El único que puede decir que es digno de ser llamado mi hijo es Jesús. Pero de alguna manera la dignidad de mi hijo Jesús te la voy a transferir. La palabra legal es imputar a vos. Entonces, es cierto que has pecado, pero te voy a regalar la dignidad de ser mi hijo adoptivo, que es el concepto que toma Pablo y dice que somos hijos adoptivos porque somos nuevas criaturas en Cristo. Si no nos olvidemos de agregarle ese en Cristo. Es decir, yo no soy una nueva criatura per se. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura en Cristo. Si yo no lo tengo a Cristo, no soy una nueva criatura. Si no tengo el Espíritu de Cristo, no soy una nueva criatura. Me parece que eso nos va a ayudar a mantener la humildad necesaria. Entonces, habíamos dicho que en el versículo 20, Lucas 15, 20, él vino a su padre, habíamos observado que no existe la palabra volvió o retornó. Cuando aún estaba lejos, lo vio el padre, fue movido a misericordia y corrió a encontrarlo, básicamente porque quería encontrarlo antes que la gente del pueblo, porque seguramente la gente del pueblo lo iba a maltratar. Ahora, si uno lo piensa, uno dice, bueno, el hijo estaba lejos del pueblo. ¿Cómo se enteró el padre de que allá lejos venía el hijo? Porque no figura que alguien le haya avisado. Mi respuesta primaria sería, lo que pasa es que el padre lo estaba esperando a pesar de todo. Me imagino cuántos días él salía al borde del pueblo a mirar el camino por donde se había ido el hijo, a ver si lo detectaba, si volvía. El padre estaba esperando esa vuelta, porque si no, no lo pudo haber visto de lejos. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Cómo hizo? Entonces,
Él corre, empieza a hablar, pero el padre restaura la relación con el hijo antes que él hable, que es algo de lo que hemos charlado tantas veces, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué mi relación con el Señor está restaurada? Porque acepté a Cristo. No, no, no. Antes de hablar, antes de tomar una decisión, antes de decir el speech que tenga preparado para decir, el Padre me alcanza y me pasa por arriba. Entonces, en el versículo 22, el Padre le dice a sus siervos, bueno, traigan el mejor vestido, vístanlo, es decir, él va a tener mi estatus, pongan un anillo en su mano, si yo le vuelvo a otorgar autoridad. Y finalmente pónganle calzado en sus pies, porque él no es un simple obrero o empleado. Y agrega, después de haberle restituido todo, con el pueblo mirándolos alrededor con los ojos desorbitados, diciendo, ¿qué ha pasado acá? Pero sin ninguna duda, el pueblo que lo miraba al joven no lo estaba perdonando al joven, estaba asombrado de ver la actitud del padre. Es decir, el primer actor sigue siendo el padre y no el hijo pródigo. De paso, me olvidé de buscar qué significa exactamente pródigo en el diccionario. Pero a mí me parece que es como decir el hijo que tiene méritos, ¿no? La verdad es que debería haberlo buscado. A ver qué quiere decir pródigo. A ver. Quiere decir pródigo, que desperdicia y consume los bienes y caudal propios sin medida y de modo insensato. Es la primera definición. La segunda, que dilapida su propio patrimonio en detrimento de su propia familia y los alimentos que debe satisfacerle. 3, que desperdicia generosamente la vida u otra cosa estimable. Y 4, muy dadivoso. Entonces yo tenía equivocado un poco el concepto. Yo lo tenía más como un título de mérito, quizá porque siempre me predicaron del mérito del hijo de arrepentirse y volver, y que eso hacía que el padre lo perdone. Wow, ¿hasta qué punto, aún conociendo la escritura, uno puede llegar a confundirse, ¿no? Bueno, entonces, el versículo 24 es interesante porque en el original es un poquitito diferente de cómo figura en la traducción habitual. El 24 dice, porque mi hijo muerto estaba muerto. Y figura, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero es como que le ocurrió algo y uno no sabe bien por qué. Pero cuando uno mira el original de este versículo, los tiempos de verbo y cómo está expresado, lo que el padre está diciendo es, mi hijo estaba muerto, pero ahora yo le he dado vida de nuevo, yo lo he revivido. Estaba perdido, pero yo lo he hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por eso el becerro gordo, comamos y hagamos fiesta. Vuelvo a repetir, ese becerro gordo le pertenecía al hijo mayor, pero él era el heredero
pero había usufructo. Es decir, que el padre podía disfrutar de sus bienes mientras estuviera vivo. Así que el padre no cometió ningún acto ilegal, ¿no? Entonces entramos en el siguiente relato con el hijo más viejo. El padre corre, evita que su hijo tenga problemas con los habitantes de la villa. Y fíjense que lo que cuenta Jesús de este hijo, que es el que siempre resaltamos, este hijo acepta la oferta de amor del padre. Es decir, se deja alcanzar, se deja abrazar, se deja besar, se deja vestir, se deja recibir autoridad y se deja colocar calzado en los pies. Es decir, el padre le da el nuevo estatus de justo. Él, para mí, ahora es justo a pesar de todo lo que haya hecho. Se le da un vestido que no tenía. Quizá me resuena con Pablo diciendo, sáquense, desvístanse del viejo hombre y revístanse del nuevo hombre. Eso yo creo que es lo mismo, es decir, sáquense los harapos con los que volvían y déjense vestir con la nueva vestidura. Y el padre de esta manera le muestra su perdón y le devuelve su dignidad. Y el hijo se deja amar, que en definitiva es la única acción que no tiene mérito, como tantas veces hemos repetido. Simplemente todo el mérito es del padre. Y lo hace en público el padre. Es otro detalle también interesante. Porque el padre lo podría haber hecho en privado. Pero no, la restitución de la justicia es pública. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, decía de Jesús. Acá con este hijo joven vuelve a hacer lo mismo. Y ahí llegamos al hijo mayor. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá sobre el hijo joven? Queda todo más o menos claro. No, está muy claro, de verdad que sí, hermosa explicación. Y es diferente, ¿no? De lo tradicional. Yo escucho las tradicionales, incluso el libro de Job, que lo hemos visto juntos en el pasado, no contigo, Fabiana, pero sigo escuchando el libro de Job y me agarro la cabeza de ver cómo hablan con autoridad como si realmente esa fuera la interpretación y se nota que no han leído el texto, no lo han purificado, ¿no? Bueno, Aldo, entonces, sí, dame. ¿ahí se escucha? Sí, Perfecto. Me gustó mucho esto último que dijiste, de que la restitución de la justicia se hace en público. Es un concepto fuerte y que hoy debería ser así, no existe tampoco. Generalmente, como que en privado se arreglan muchas cosas que después, al no hacerse en público, cada uno opina, dice o piensa lo que quiere. Pero me llama más la atención cuando dijiste, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, que es una de las pocas veces que se escucha una voz audible fuerte y la deben haber escuchado todos, ¿no? También era en público esto. Eso me acaba de impactar mucho este relato. dos veces ocurre eso. Uno, cuando sube al Monte Hermón, en presencia de los tres discípulos, dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, a él escuche.
Es decir, cállense la boca y escuchen a mi hijo. Esa es la primera vez frente a testigos. Y la otra fue durante el bautismo de Jesús, adelante de todos los que estaban allí. Ahora, en ambos casos, no, en el caso del bautismo de Jesús se escuchó un ruido, como ocurrió con Pablo. Habían escuchado un ruido nada más, no escucharon la voz audible. La única vez audible que yo me acuerdo que aparece es la de cuando subió al monte de la transfiguración. ¿Por qué decir que se escucha un ruido y no una voz audible? ¿Cómo lo interpreta eso? Porque la Biblia dice que se escuchó, no dice que se escuchó una voz, se escuchó un ruido, ¿no? En el caso de Pablo dice un estruendo, me acuerdo. Exacto. ¿Y en el bautismo? Lo busco. Me acuerdo. Se escuchó una voz del cielo, decía. ¿Qué dijo? Este es mi hijo amado. Por eso te pregunto cómo escuché ese ruido. En cuyo caso sí lo habría escuchado. Seguramente Juan el Bautista lo escuchó. Porque cuando yo estuve en Israel, justamente estábamos en el Jordán y estaba con los pastores de Chaco, con José Luis Sinali, y él me impactó mucho lo que dijo, que en este lugar es uno de los pocos lugares donde se escuchó la voz audible de Dios. Por eso yo lo tomé y lo entendí así también. O sea, era simbólicamente un lugar muy fuerte, el Jordán, donde el pueblo había escuchado su voz. Busquemos ahí el relato del bautismo a ver qué interpretamos. ¿Te parece? Sí, estoy en eso. Lucas no lo tiene. No. Mateo 4. Yo tenía entendido como que el único que lo escuchó fue Juan el Bautista. No, Lucas dice así, Aldo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de palo, en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso dice Lucas. Hay que ver Marcos y Mateo. En Mateo dice una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, habla de una charla entre Jesús y Juan, el Bautista, y probablemente los discípulos de Juan el Bautista alrededor. Pero ver el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, lo tienen que haber visto, me imagino, los que estaban ahí. El bautismo era un acontecimiento público, interesante. Exacto. Y que normalmente había gente alrededor. Claro. Sí. Cuando Moisés subió a la montaña, ¿te acordás? No se escuchaba la voz de Dios, se escuchaba un ruido, truenos y todo eso nada más. Sí. Así que bueno, entonces llegamos al hijo mayor. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando todo esto ocurre, el hijo estaba en el campo, seguramente viendo sus animales, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Normalmente la música en Medio Oriente se hacía con tambores y había músicas con sonidos diferentes dependiendo de qué es lo que estuviera pasando. Entonces, evidentemente, los sonidos que él escuchó de los tambores eran de fiesta, no eran de otro tipo de sonidos. Y en Medio Oriente la música empieza cuando llega el invitado. Nosotros no, nosotros la ponemos antes para ir recibiendo a los invitados. Pero en Medio Oriente es como que el invitado llega junto con la música. Entonces se suponía que al oír los tambores viniendo a la casa,
él escuchaba eso y corriera a la casa a ver qué era lo que estaba pasando, qué clase de fiesta hay ahí que yo no estoy. Pero esto no es lo que ocurre. Había música, pero todavía nadie estaba comiendo, es decir, la parte de la celebración en sí todavía no había empezado, porque no podía empezar sin el hijo mayor, que era el heredero. ¿Por qué? Porque el padre estaría presidiendo la ceremonia y al lado de él estaría el hijo heredero, el hijo mayor, que iría dando la bienvenida a todos y que abriría la reunión diciendo: aquí está mi hijo, que será quien les sirva. Porque el hijo mayor sería el que comenzaría, no quiere decir que él llevaría la comida a las gentes, sino que el hijo mayor sería algo así como el mayordomo que se encarga de la cosa y empieza a ordenar a los esclavos: bueno, lleven acá, pueden servir, adelante con todo esto. Probablemente el padre haría la oración de apertura, o si no, el propio hijo mayor, que era el delegado. Es decir, sin el hijo mayor no se podía empezar la fiesta. Y la fiesta había empezado, porque el padre lo había dispuesto, pero todavía no habían empezado a comer, evidentemente. Entonces, antes de entrar, él llama a uno de los mozos que estaban allí, y quiero marcar lo de mozo o jovencito, porque no llamó a uno de los esclavos o a uno de los administradores de la casa. La palabra que se utiliza específicamente es un joven jovencito, un chiquilín, digamos, de 10, 11, 12 años que andaba por el pueblo. Entonces llama a uno de estos, probablemente porque todos los siervos y administradores estaban adentro de la casa preparados para servir, no andaban dando vueltas por el pueblo. Entonces llama al jovencito, que debían andar dando vueltas a la casa, porque cuando la fiesta terminara entre los invitados importantes, ellos serían permitidos de entrar y terminar los alimentos que hubiesen sobrado. Así que seguramente estaban por ahí alrededor esperando que les llegase el turno para ver si comían algo. Los sirvientes estarían trabajando, así que él estaba por ahí esperando que le llegara su turno, que terminara la fiesta para comer algo. Y llama a este joven, y el versículo 27 le dice, este jovencito le dice: tu hermano ha venido. Les vuelvo a marcar que deliberadamente no utiliza la palabra retornar o volver, que sería la palabra utilizada para arrepentimiento en el contexto hebreo. Es lo que se llama la teshuvá. Le dice: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Es decir, todo el mundo conocía el becerro gordo. Y termina el versículo diciendo: porque lo recibió. Y ustedes van a tener en la versión Reina Valera que dice bueno y sano. La realidad de ese concepto en arameo y en hebreo, como debió haber sido el original que Jesús mencionó, debió haber sido por haberlo recibido con shalom, que se traduce al griego como bueno y sano. Pero el concepto es: uno puede recibir a una persona con shalom o sin shalom. Es decir, el padre recibió al hijo joven con shalom. ¿Cómo lo demuestro?
porque lo abrazó, lo besó, lo vistió, le dio autoridad, hizo todo eso. ¿Qué significa? Lo recibió con paz. Y me imagino al padre abrazando al hijo, besándolo y diciéndole que Shalom. Y diciéndolo probablemente en voz alta, de tal manera que todo el pueblo escuche que lo estaba recibiendo con Shalom. Y es Perdón, muy... Aldo, Sí, ¿es ¿cómo? similar al saludo, la paz sea contigo que hacían los apóstoles? Exactamente, que es una traducción en el griego del concepto arameo hebreo que es Shalom. Le estaba El diciendo, está saludo, todo bien, entonces, está todo bien, exacto. hijo, quédate en paz. Claro. El saludo habitual en hebreo era Shalom. Por ejemplo, hoy en día los judíos en el Shabbat saludan diciendo Shabbat Shalom. Sigue el mismo, y el concepto de Shalom, vuelvo a repetirlo, aunque alguna vez me lo escucharon, significa paz con Dios, es decir, la paz vertical, paz con mi prójimo, es decir, la paz horizontal, si quieren hasta acá la cruz, y hay que agregarle una tercera dimensión que siempre se olvida, que es paz conmigo mismo. Es decir, vertical, horizontal y hacia adentro, porque lo otro era hacia afuera. Denme un segundo que quiero buscar un salmo. Los 8. Denme un segundo. Estoy buscando el Salmo 122, versículo 8. Que se traduce, por el bien de mis hermanos y compañeros, diré ahora, la paz sea dentro de ti. Este era el saludo habitual. Es Shalom Bak. ¿Cómo se escribe ese back? B-A-K. ¿De larga? B larga A-K. Bak, que es una especie de abreviatura de Barak, que significa bendito. Es decir, paz, bien dito, bien dicha. Sería una traducción si ustedes quieren. Espera. Por supuesto, Shalom viene de completud, paz, redondeado, es decir, en paz. Entonces, el saludo normal es Shalom Bak, Shalom dentro de ti. Y el 129, que es el siguiente, dice, porque la casa de el Señor nuestro Dios voy a buscar, porque es bueno.
Ah, no, ese es el 123 ya. 122.8. El 122.7 dice que haya paz dentro de tus muros, prosperidad dentro de tus palacios. Y el 28 dice, y por causa de mis hermanos y compañeros te diré ahora que haya paz dentro de ti. Es decir, venía hablando de paz dentro de la ciudad, paz dentro de esto, y también que haya paz dentro de ti. Este es el concepto habitual de saludo hebreo. Entonces, seguramente el padre, abrazándolo y besándolo, le dice, la paz sea dentro de ti. ¿Por qué? Y porque ese hijo no venía con paz en el corazón, venía con mucho miedo, con mucho temor a ser rechazado, que era lo lógico que tenía que pasar. Me parece importante marcar esto justamente como actitud del padre, ¿no? Entonces, el 15:28, en el hijo el mayor, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Sí, no quería entrar a la casa. Como habíamos dicho, el animal ese becerro, era parte de lo que iba a ser capital suyo para fin de año en algún momento, pero dentro de la tradición hebreica, no entrar significaba un acto de desaire al padre y una falta de respeto absolutamente inaceptable en esa cultura. Sobre todo siendo el hijo mayor. ¿Por qué? Porque sería muy humillante para el padre. Hoy en día los hijos te pueden gritar cualquier cosa. Pero ¿Podría comenzar la fiesta, Aldo, o tampoco? Si no es está que el padre no podía empezar la fiesta y los que estaban invitados adentro a la fiesta dirían, ¿por qué no empieza? Porque no viene el hijo mayor. ¿Y por qué no viene? Porque no quiere entrar porque está enojado con el padre. ¿Cómo se va a enojar con el padre? ¿Cómo lo va a hacer público? Esto es absolutamente inaceptable. Lo estaban escuchando los fariseos, acuérdense. Esto es totalmente inaceptable porque además lo estaba haciendo en público, adelante de toda la villa. Le estaba faltando el respeto al padre de la misma manera que se lo había faltado el hijo joven. Toda la villa está presente. Probablemente les costaba entender que el padre hubiese recibido con shalom a su hijo. Pero acá estaba el otro hijo haciéndole un desaire tan grande como el otro hijo. Es decir, acá está el otro hijo también rompiendo la relación con el padre, que es lo que habitualmente no vemos. Yo por lo menos por muchísimos años me identifiqué con el hijo mayor. Digo, tiene razón. Sí, ¿por qué lo va a recibir al joven y le va a hacer toda esta fistichola? Tiene razón, no. En la cultura hebrea esto era una falta de respeto absoluta. Adelante de toda la villa, un desaire de este tipo obligaría al hijo mayor a no poder seguir viviendo en el lugar
y debería irse. Aldo, Sí, una consulta. Antes de esto, o sea, lo que es el Antiguo Testamento, había como un antecedente así de perdonar algo que a la vista de todos era como imperdonable, porque en realidad el hermano, si uno lo ve, decir, bueno, tiene razón por estar enojado, etcétera, el hermano mayor, ¿no? Pero acá está enseñando sobre el perdón muy fuerte Jesús. Y como que no sé si había un precedente anterior a este tan fuerte sobre el perdón. mira, yo creo que si lo mirás al Antiguo Testamento completo, encontrás este perdón cientos de veces. Por ejemplo, Dios perdona a su pueblo en Egipto y lo rescata. Dios perdona un montón de veces las rebeliones de su pueblo Israel y les vuelve a mandar, por ejemplo, un nuevo juez. No, el perdón de Dios sí lo veo, pero el perdón del hermano mayor hacia el hermano menor. Es que en ningún momento vas a encontrar que el hermano mayor haya perdonado al hermano menor. No lo encontrás en el texto. Y es parte del mensaje que está diciendo Jesús. Porque le está hablando a los fariseos, que son el hermano mayor de este cuento. Los pecadores y publicanos con los que estaba hablando Jesús eran el hijo joven. Los fariseos que lo estaban murmurando y criticando, y los hombres de la ley, esos eran los fariseos. El cuento es para los fariseos, no es para los pecadores y publicanos. Primero los hizo identificar con el jovencito, pero el jovencito no era ellos. Eso lo hizo para que entraran en la historia. Ahora empieza a hablarle a ellos. ¿Se entiende, Analía? Y vas a ver, incluso ahora, cómo sigue esto. ¿Qué tendría que haber hecho el padre cuando el hijo lo está rechazando y haciéndole pasar este papelón adelante de todos? El padre tendría que haber agarrado a sus siervos y decía, vayan, agárrenlo de las orejas y tráiganlo aunque sea patadas para adentro. Y continuar él como si no hubiese pasado nada. Y cuando terminara la fiesta, agarrarlo al hijo y levantarlo en peso completamente. O expulsarlo, o castigarlo, o hacer lo que tendría que hacer. Esto era lo que debería haber pasado. El padre tendría que haberlo obligado a entrar al hijo mayor. Estos son los detalles de cultura que se nos escapan por desconocer la cultura de Medio Oriente. Pero resulta que en esta historia, por segunda vez en el mismo día, el padre vuelve a mostrar su amor. Este hijo mayor no había quebrado la ley, como los fariseos. No había hecho una cosa como el hijo mayor que sí había quebrado la ley, había roto todo. El hijo mayor había quebrado la relación con el padre. Los dos hicieron lo mismo. ¿Y qué dice? Entonces se enojó y no quería entrar, versículo 28, y sigue. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Literalmente dice, bajó por tanto el padre y le rogaba que entrase. Es decir, bajó de la casa. Pero en el fondo es, bajó de su dignidad, bajó de su trono, No le salió importó al la posición, encuentro, no le importó salió su al posición. encuentro. Claro. Exacto. Hizo lo mismo que con el hijo menor. Es Cristo, es el Redentor
que si vos lees la historia en su habitual interpretación, Cristo no aparece. Es más, no hace falta Cristo. No hace falta Cristo porque el que se arrepiente es el hijo menor. Exactamente. En cambio, acá claramente aparece esto otro. Esto es Lucas, denme un segundito. ¿Cómo toma sentido todo con esta interpretación? ¿Viste? Toma sentido de la posición del padre. ¿Cómo es con Y los hijos? 28. Em, eh, les voy a traducir literalmente 15:28. La palabra estaba enojado es orgisté. Orgisté tiene la raíz de la palabra orgía. La palabra orgía en griego se aplicaba a la copa de vino que desborda. Es el orgé. Es decir, cuando uno está tan borracho que no sabe cuándo parar de servir la copa, la lleva hasta el borde y la copa desborda, sobrepasa. Cuando estás en ese estado es donde aparece el descontrol sexual con el cual relacionamos la palabra orgía. Pero la palabra orgía literalmente es vaso que desborda y se utiliza para el concepto de la ira de Dios. La palabra la ira de Dios es la orgé de Dios. El vaso de la ira de Dios. Es el vaso de la orgé de Dios. Es decir, llega un momento que el vaso se llena de maldad y desborda y te empieza a caer sobre la cabeza. Somos nosotros los que relacionamos la palabra con orgía, que es una derivación secundaria. Ahora, acá lo que está diciendo es que no es que estaba el hijo mayor, no es que estaba como esos nenitos que en el supermercado se tiran al suelo y empiezan a llorar y a golpear y no quieren moverse. No, no, no. Estaba desbordado de bronca. Yo diría que esa sería la traducción literal de esta palabra. Estaba desbordado y estaba dispuesto, es decir, se había decidido que él no entraba, con lo cual le reventaba la fiesta al padre y al hermano, y a la villa. Habiendo ocurrido esto, el padre de él salió. La palabra es partiendo hacia afuera, sería la traducción. Saliendo, y simbólicamente significa descender de la casa, ¿no? Entonces, el padre se vuelve a humillar adelante de todo el pueblo y de todos los invitados y sale afuera para encontrar a su hijo mayor buscando la reconciliación. Ahora, fíjense que el primer hijo acepta el abrazo y el beso y el shalom del padre que le ofrece.
¿qué pasa con el segundo? El padre sale a buscarlo ofreciendo el shalom. Es decir, alguien que está en orgía de bronca, el padre le dice shalom dentro de ti. Tené paz dentro de ti. No está en el texto, pero podemos deducirlo. Aldo, Sí, mirá lo que me surge. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Uno, después de haber pecado a ese nivel, sobreabundó la gracia. sobreabundó la gracia, ¿no? Y este es un ejemplo clarísimo. Exacto. De la culpabilidad, por decirlo así, del hijo menor, recibe la gracia de una manera mucho más valorada. En cambio, el hijo mayor no se siente ni culpable, nada, se siente ofendido, molesto, está reclamando. No tiene de qué arrepentirse, no tiene de qué nada. Exacto. No ve el gesto del padre, no ve el perdón del padre, no ve la gracia. No solo eso, fíjate el versículo 29 y 30. ¿Cómo le contesta el hijo mayor al padre? Le responde y le dice, he aquí tantos años te sirvo, no te desobedecí jamás y nunca me diste ni un cabrito para gozarme con mis hijos. Pero viene este, tu hijo, que consumió tus bienes con rameras. ¿Quién le dijo? Y le haces matar para él el becerro gordo. Estaba con bronca. Pero primero, viene el padre y le rogaba que entrase, y él no le dice padre, como el hijo menor le había dicho, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hecho de llamarlo padre, Abba, era una señal de respeto. Acá el hijo mayor le contesta sin llamarlo Abba, Estaba que enojado, era una falta de respeto. estaba desbordado por la ira. Exacto. Segundo, le dice, te he servido. Literalmente le está diciendo, yo fui tu esclavo. No tiene ningún mérito. No hay ningún mérito en mí. Tantos años que te sirvo. Hice esto, hice lo otro. Nunca tocaste trompeta para que yo entrara en la casa. ¿Eh, José? Entonces, te serví como un esclavo. No desobedecí tus mandamientos. Le está hablando a los fariseos. Los fariseos se sentían esclavos de Dios para tratar de ganar el favor de Dios. No lo desobedecían, tenían mandamientos, prohibiciones. Y si nunca me diste un cabrito para gozarme, ¿con quiénes? Con mis amigotes, no con mis hermanos. No para hacer fiesta con la familia, no para celebrar con el pueblo, sino para celebrar con mis amigotes. Acá en el comienzo de todo, acuérdense que Jesús estaba comiendo con pecadores y publicanos. Es decir, el acto de intimidad de Jesús, digamos, el primer hijo, significaba intimidad con los pecadores y publicanos. Bueno, este mayor quería tener intimidad con los amigos, pero no con la familia o con todos los demás, con mis amigotes. Entonces yo guardé las reglas.
no me puedo contaminar con este hijo joven, con este pecador y publicano del hijo tuyo, que quebró la ley y quebró la relación. Y el problema de los fariseos era que juzgaban a la gente en cuanto a si habían quebrado la ley o no. Es decir, el hijo joven no guardó la ley, yo sí la guardé. Y lo que Jesús le está diciendo, el problema no es guardar la ley, el problema es romper la relación. Siempre decimos, no predicamos una nueva religión, predicamos una nueva relación con Dios. Pero muchas veces a través de nuestras doctrinas y costumbres eclesiásticas, imponemos nuevas normas para la gente. Bueno, ahora te convertiste. El micrófono abierto, Aldo, me parece que Analia y se está escuchando todo de fondo, ¿no? Y altera el. Revisemos a ver quién está con el micrófono abierto. No. Entonces, nosotros en las iglesias muchas veces una persona empieza a concurrir y le metemos las normas fariseicas. Bueno, ahora no podés fumar, no podés bailar, no podés tomar, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, tenés que vestirte de esta manera, tenés que cubrirte la cabeza, si sos mujer no podés usar pantalones, ¿se acuerdan? Cosas de hace muchos años, quizás muchas de ellas, pero eran las reglas farisaicas que le imponemos a la congregación antes de que crezca. Una cosa que llamaba mucho la atención en la iglesia que pastoreé, que era una iglesia realmente muy secular, era una congregación que venía a conocer al Señor, que había incluso ancianos. Yo tenía un par de ancianos dados al vino, como dice la Biblia, y que fumaban. Yo tenía ancianos que fumaban, algunos de ellos en privado, otros en público. Lo cual me ponía bastante mal a mí, que venía de una iglesia bautista bastante conservadora, tener un anciano al terminar el culto fumando en la puerta de entrada, me resultaba a mí cargoso. Y sin embargo yo nunca les decía nada, porque evidentemente nunca habían crecido lo suficiente como para darse cuenta de que estaban dañando el templo del Espíritu. Y tampoco a los nuevos que venían les decía nada respecto a que tenían que guardar ese tipo de normas. ¿Por qué? Porque cuando empezás a tomar conciencia de que el Espíritu Santo está dentro tuyo, lo vas a hacer porque el Espíritu Santo te lo va a marcar. Pero en nuestras iglesias generalmente le imponemos normas de conducta antes de que la persona madure y crezca. Y los juzgamos por eso. Aldo, Sí. hago una más difícil. Cuando viene alguien y ya está conviviendo, y por ahí le decimos de una, se tiene que casar, o no sé, me parece también, o que están saliendo con un novio y recién se convierte, y como que a veces es difícil de golpe decirle, mira, las relaciones son para después del matrimonio, pero hasta dónde uno lo va manejando también. Bueno, empezamos con alguna otra parábola mejor. Gran tema, gran tema. Hace 30 años cuando yo empecé mi pastorado era una cosa. Hoy es tan diferente la situación. Y yo me sigo preguntando, bueno, ¿hasta dónde tengo que seguir siendo flexible o tengo que seguir siendo rígido? Porque la realidad es que la mayoría de la gente que hoy está viniendo son divorciados o separados. O se casan por iglesia y se divorcian después. Y sigue viniendo uno con su nueva pareja. Y después te piden el casamiento. Y los jóvenes primero van a convivir y ya ni piensan en matrimonio. Les hablas de matrimonio y te dicen, no, eso es anticuado. El 70%, yo diría, del 80% de los jóvenes probablemente se vaya a convivir antes de casarse.
¿qué haces? Los excluís. Decís, no, así no podés venir a la iglesia. O empezás a invertir en que conozcan al Señor y que el Señor los cambie por dentro. Porque el cambio no tiene que ser externo. Ahora, cuando vos permitís esas cosas, también estás dando una imagen o una señal. Entonces yo creo que uno doctrinalmente tiene que ser serio y decirle, este tipo de cosas no es el modelo bíblico, pero excluirlos directamente de entrada significa que no van a poder alcanzar ese modelo bíblico nunca. Ahora, con eso estamos dañando el nombre de Cristo y yo sigo teniendo mis dudas internas si hago bien o hago mal. Si me pongo muy rígido, la gente no va a venir y directamente no va a querer saber nada, como me pasó de haberlo hecho y gente que directamente era simpatizante y se perdió para siempre. Y otros Claro, que perdón, uno Aldo, y ahí entra aceptó, una dicotomía. O claro, sea, la asistencia le hace, y interprétenme bien, por favor, asistencia, entre paréntesis, diezmo o ofrenda, o ser leal a la palabra, ¿no? claro. Yo Me ha recuerdo cuando tocado esta llegué, discusión, por eso te digo, me ha tocado esta sí, discusión. sí, Bueno, tengámosle paciencia, no sé. Es difícil el tema. cuando llegué a esta iglesia yo les dije que con Marisa y yo éramos 12 personas. Ayer acaba de morir una de esas 12 personas originales. Y había un matrimonio que lo querían aceptar como miembro. Dentro de esas 12 personas había un matrimonio, había una pareja. Pareja es un par, son dos. Matrimonio es uno solo, es una carne. La pareja son dos. Me parece que es un concepto muy importante para manejar normalmente. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, van a ser una sola carne, uno, matrimonio. El concepto de pareja te lo acepto como uso, pero me estás hablando de dos personas que no son una carne. Dividamos eso para empezar a hablar. Bueno, esta gente estaba en sus 80, en 80 los dos. Hacía 20 años que ellos convivían, desde los 60. La mujer era viuda, pero el hombre era era separado. Nunca se había podido divorciar porque la hija que tenía de su primer matrimonio trabajaba en un juzgado y cuando él presentaba papeles de divorcio los cajoneaban y nunca lo dejó progresar a lo largo de 20 años. O más. O más. Entonces ellos venían a la iglesia, realmente gente muy sencilla, dos viejitos muy sencillos, con un amor por el Señor. Yo no tenía duda de que los dos habían aceptado al Señor. Hablé con ellos porque habían pedido la membresía. Y los miembros que yo tenía en la iglesia era gente sin formación alguna y querían recibirlos así como estaban, como conviviendo. Y yo decía, no es una buena imagen para lo que uno busca fundamentar una iglesia y su crecimiento, hacerlo de esa manera. Me reúno con ellos y los dos estaban conscientes que tenían que casarse, pero no se podían casar porque él estaba todavía casado. Entonces yo tampoco podía hacer una ceremonia de bendición. Conclusión, yo les pido a todos los poquititos miembros de la Iglesia de Gabriela, digo, miren, no insistan porque no son las bases correctas para adoptar posturas públicas. Una cosa es que yo los siga amando y siga diciendo, bueno, vengan a la iglesia, sigan escuchando el Evangelio, vivan de acuerdo a Cristo, tratemos de ver si solucionamos el problema. Y otra cosa es aceptar
públicamente en esta iglesia aceptamos como miembros y casamos gente que no es casable porque sería un bígamo. Yo estaría aprobando legalmente o espiritualmente algo que no era aprobable. Más tarde, incluso 1 o 2 años después, me pasó con una chica que era líder de jóvenes, se fue a Inglaterra, quedó embarazada de un iraní, no era una chiquilina, tenía 24 años, se vuelve embarazada y sin el iraní y cuando nace el hijo me viene a pedir, o no, venía embarazada y quería volver a ser líder de jóvenes, y yo le pido que como era líder de los poquititos jóvenes que todavía venían ocasionalmente, yo le digo, mira, no demos esta imagen como esto es normal. Fuiste líder, metiste la pata, te das cuenta, no tomes la Santa Cena hasta que por lo menos nazca el niño y veamos después qué hacemos. Es más, yo estaba dispuesto incluso a bautizar al chico, cosa que hacemos en nuestra denominación. Bueno, los padres, que era uno de el padre era un masón que ponía mucha plata en la iglesia, se enojaron, armaron un escándalo, se fueron de la iglesia llevándosela. ¿Cómo le van a negar a mi hija participar en la Santa Cena? Y la chica, cuando vino a hablar, estuvo totalmente de acuerdo porque le parecía correcta la conducta. Fueron los padres los que no lo aceptaron porque los padres no eran creyentes, eran nominales, nada más. ¿Por qué les cuento esto? Es mi experiencia personal respecto a 2 ejemplos de hasta dónde podemos aceptar abiertamente lo que Analía está preguntando. Me pasó con una persona que quería entrar como pastor en la iglesia y él era masón en actividad. Yo me opuse. Tuve una reunión con él en el Instituto Bíblico de 2 horas para tratar de convencerlo y de que se diera cuenta de que eran incompatibles. Fue imposible. Yo me opuse. Tenía un anciano que era divorciado. Divorciado él, divorciado su mujer hija de un famoso evangelista. Estaban casados hace muchos años y él ya estaba nombrado como anciano. Yo no podía ya hacer nada, pero él quería ser pastor y a mí no me terminaba de cerrar la ecuación. Tuvimos un potencial pastor de jóvenes también, divorciado él, casado con una mujer divorciada también, los 2 creyentes, misioneros venidos de Estados Unidos. No lo puse al frente del Ministerio de Jóvenes por la misma razón. Ahora vos me decís, con todas estas historias, sos muy rígido. No, yo entiendo lo siguiente. Toda esta gente es muy bienvenida en la iglesia a venir permanentemente. Incluso, por ejemplo, si son homosexuales, no me interesa. Mientras vengan, concurran, quieran crecer, quieran conocer al Señor, para mí la iglesia tiene que recibirlos con los brazos abiertos. Lo que yo no puedo hacer es ponerlos como cara de la iglesia. Oficializarlos. Recibirlo como miembro, ponerlo como líder, ponerlo como anciano, nombrarlo como pastor. Yo, a lo mejor sigo siendo chapado a la antigua, porque veo en mi denominación hoy que hay pastores que están divorciados y los aceptaron como pastores en la denominación. A mí me cuesta todavía eso. Y entonces la pregunta de Analía que me lleva a toda esta larga respuesta significa, ayer estaba leyendo justamente qué significa, cuál es el significado del rey. Creo que lo charlamos la última vez, ¿no? ¿Qué significaba el rey? Ayer de casualidad me encuentro la palabra. El rey es la imagen de Dios para su pueblo, por lo tanto, es el modelo que Dios le pone al pueblo de comportamiento. Es una forma de decirle al pueblo, bueno, miren al rey, tienen que comportarse como él.
Claro, no como Eduardo VIII, no como el príncipe Carlos o el rey Carlos. Pero en teoría, el rey, el líder, el visible, es modelo. Y si yo quiero predicar a Cristo como modelo, ¿cómo puedo poner un modelo que no tenga el carácter de Cristo? Entonces mi pregunta puede ser, mi autopregunta, ¿y yo puedo presentarme como modelo de Cristo? Y yo soy consciente que no, pero por su gracia, como dice Pablo, por su gracia soy lo que soy. Ahora, ¿hasta dónde fuerzo el modelo? ¿Hasta dónde digo, bueno, todo es válido o solamente esto es válido? ¿Dónde dibujo el límite? Cuando la sociedad está forzando a que cada vez lo achiquemos más ese límite. Yo sigo sin tener una respuesta definitiva y muchas veces he hecho un montón de cosas diciéndole a Dios, Dios, vos sabés que no tengo paz completa con esto, pero si estoy equivocado te pido perdón y voy a hacer esto. He casado gente divorciada siempre pidiéndole perdón a Dios si es que estoy equivocado. Ahora, abiertamente decir, muchachos, chicos, sí, no hay problema, sigan conviviendo. Y a mí me cuesta mucho, pero me doy cuenta que es la norma de hoy en día, que no puedo juzgarlos porque Cristo dijo, yo no vine a juzgarlos, vine a salvarlos. Entonces le dejo el juicio a Dios y trato de presentar a Cristo de la mejor manera posible, en ejemplo y en palabra, como para que se acerquen al modelo de Cristo, lo conozcan cada vez más, y Cristo, que es el que juzgue al final del camino. Pero lo que a mí me interesa es que la comunicación con esa gente no se corte. Porque si vos te fijas en el Antiguo Testamento, Dios repetidamente lo que busca es que la comunicación con su pueblo no se corte nunca. Y el pueblo pecaba y volvía a pecar y volvía a Dios y volvía a pecar y se iba y volvía a Dios y se iba y volvía a Dios. Pero Dios lo que nunca cortaba era la comunicación a través del rey, a través del juez, a través del profeta mayor, del profeta menor, a través de los holocaustos, a través de los sacrificios. Pero Dios lo que nunca quería que se cortara es la comunicación con su pueblo. Y me parece que por ahí pasa parte de la inteligencia de la respuesta. Lo que Analía pregunta es cierto. Bueno, yo lo que no quiero es que esa situación corte toda posibilidad con Dios de conexión, de comunicación, de crecimiento, de avance. No sé si estoy contestando, lo dejo en el medio, pero por lo menos te doy algunos argumentos de dónde estoy parado hoy, Analía. Sí, muchas gracias, Aldo, me resirve, porque es como una pregunta que tenemos todos, me parece, al ser líderes, porque cada vez hay más casos fuera de lo normal, o de la normalidad que conocemos. Aldo, hoy llega a la iglesia mucha gente demasiado rota. Y no solo llega rota por su propia culpa, por su propio pecado, digamos así, sino porque una sociedad que se expandió en valores por estar tan lejos de Dios, entonces llegan casos de todo tipo, ¿no? Y yo no quiero asumir una posición pensando que cambiaron los tiempos, porque no lo veo por ahí. Vos dijiste recién hace 30 años era una forma, hoy es otra. Lo veo como una consecuencia más del deterioro de la sociedad. Pero hoy nos toca pastorear gente con consecuencia de los Beatles para acá, digamos, de la marihuana para acá, o sea, una sociedad distinta. Y también pienso
que esa gente tiene una oportunidad de servicio una vez que en su vida se han suscitado cambios. Y sobre eso trabajo, pensando en que yo mismo no me considero digno, sino que entiendo que es Jesucristo el que me hace digno. Creo que vos lo explicaste esto muy bien. Pero entendiendo eso y cómo el Señor me ha perdonado a mí, o me ha cuidado a mí, o me ha... Bueno, conoce mi vida bastante bien. Me enfoco en ser misericordioso con otros y acompañarlos hasta que, de alguna manera, puedan ser una cara visible en un discipulado, en un liderazgo, y no sé si Dios en algún momento no puedes levantar un pastorado o algo mejor todavía, o más amplio, una exposición más amplia, ¿no? Creo que la gracia de Dios nos sorprende para bien, y también muchas veces la influencia de la cercanía de un caso de pecado, digámosle, para ser si bien taxativo, ¿no? No es lo mismo si el pecado viene alguien a la iglesia y me dice, bueno, yo robé, y lo confiesa, ¿no es cierto? A que si de golpe el que robó fue mi hijo. No hay forma de abstraerse. La cercanía de un mismo pecado, según quien pecó, también nos complica. ¿Se entiende un poquito lo que quiero decir? Entonces hay demasiados condimentos, y yo, y lo he aprendido de vos, Aldo, esto, sé mucho de apelo a la gracia y a condenar menos, y a enfocarme en trabajar más en la gente para acompañarlo, y el resto que lo haga el Espíritu Santo, porque si no, repetiríamos mi modelo solamente. Yo estoy Y de acuerdo muchas, contigo. Lo único que a mí me cuesta muchísimo sería poner una persona que esté en ese tipo de condiciones en posiciones de pastorado o de anciano de una iglesia. Por abajo de eso te lo acepto que puedan dar. A mí todavía me cuesta sí, porque hay normas bastante claras para el diácono o para el anciano en la Biblia. claro, pero también, también puede pasar que haya una situación externa que te golpee en el momento en que vos estás en el liderazgo. Sí, no hay ninguna duda. Creo que hay que correr, esperar, descansar, no sé, salir de ser la cara visible, pero muchas veces alguien está cumpliendo, no sé, por ejemplo, alguien que está cumpliendo un ministerio precioso en un líder de jóvenes, y la mujer lo engaña y él no tiene nada que ver, por decir algo, estoy inventando, ¿no? Y pobre tipo, está roto y encima lo corremos, lo sacamos porque es cara visible de... A veces lo termina, le pegas el golpe de gracia, ¿no? Si él no lo hizo. Y si él lo hubiera hecho, creo que solo se corre por su situación. Es cada caso, es cada momento, y siempre creo que es muy difícil tener claridad o la certeza de que estamos obrando 100% en función de la voluntad de Dios, me parece a mí. Yo Sin duda. a veces me equivoco más por bruto que por malo, ¿no? No creo hacerlo por maldad, pero a veces en mi interpretación soy muy bruto y me equivoco mucho. Pero bueno, sí, sin intención de dañar, al contrario, más de Correcto. cuidar las cosas. Por eso me parece que es una pregunta abierta y que cada vez va a ser más difícil. Ahora, Israel muchas veces fue pastoreado en las circunstancias que estamos viviendo nosotros ahora. Fíjate que cuando Saúl estaba totalmente desvirtuado de su poder, Dios lo reemplazó con David, pero no lo sacó del reinado. Fue rey hasta que lo mataron. Y David no se atrevió a tocarlo porque había sido ungido. Le corta el manto, ¿te acordás? Dice, mi mano no se puede extender contra el ungido. Así que bueno, pero son pensamientos que van surgiendo a partir de esto. Déjenme completar porque ya no tenemos mucho tiempo, así termino con este coso hoy. Espero que le haya servido a Analía toda esta discusión. Perdón que fue larga, pero creo que valía la pena. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces,
le ha servido como un esclavo, dice, yo igual que los fariseos guardé las reglas, no me voy a contaminar, quebré la relación, pero yo guardo la ley, yo no rompí la ley. Entonces, lo que el hermano mayor infería, esperaba, era que el hermano menor hiciera lo mismo para pertenecer al club de los justos, al club de los fariseos. Este debería realmente hacer la obra de la penitencia, bla, 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 bla. Y a él le das un becerro y a mí ni siquiera un cabrito. Entonces, no, a este hermano mayor no le interesa ni la familia, ni el hermano, sino únicamente sus amigotes. Dice, tu hijo, no lo reconozco como mi hermano. ¿De dónde sacó que se lo gastaba con rameras? Porque lo que dice el cuento era que él se lo había gastado en, digamos, en vino, festicholas e invitar a los amigos, no necesariamente con rameras. No lo vio y ya lo está acusando, como hacían los fariseos con los pecadores y publicanos. De ahí nosotros también lo que usamos, Aldo, porque interpretamos que lo gastó en ramera también. Pero no lo dice en ningún momento Jesús. No, no. Entonces, lo que está diciendo el hermano mayor y los fariseos y los que se dan de fariseos en las iglesias es cómo podemos construir una sociedad así. Creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, ¿no? Y esto es exactamente lo que los fariseos le criticaban a Jesús. ¿Cómo le puede dar la bienvenida a estos pecadores? Ahora, el tema era la bienvenida al reino de Dios. Lo que estábamos hablando recién es ponerlos ahora en posiciones de liderazgo. Es otro nivel, es otra discusión. Entonces el 31 dice, entonces le dice, hijo, fíjese que él no lo había llamado Abba, padre, pero el padre le dice, hijo. Es decir, te reconozco como hijo. Tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Es decir, sos un fariseo, déjenme ponerlo así, sos un fariseo insufrible, querido. Sos un evangélico insoportable, de esos recalcitrantes. Pero bueno, lo haces porque querés cumplir. Estás siempre conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Incluso cuando le dice hijo, le dice teknas, que significa mi hijo amado. Es decir, así como Abba es papito, teknas es hijito. Hijito, tranquilízate. No vas a perder nada de lo que es tuyo. La herencia es tuya. Eso está asegurado. Pero entendeme que estoy feliz de que regresó aquel que se había perdido y todos alrededor lo estaban escuchando y el padre estaba defendiendo su felicidad y compartiendo su felicidad. Y se lo explica al hijo menor. Dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos con este pecador y publicano, porque estaba muerto y yo lo he revivido. Para mí ha vuelto a vivir. Estaba perdido y yo lo he vuelto a encontrar. Entonces, fíjense que acá termina la historia. El hijo menor se dejó abrazar, se dejó besar, se dejó vestir, se dejó hacer de todo. La historia acá termina abierta. No sabemos qué hizo el hijo mayor.
Porque Jesús le está diciendo a los fariseos, ¿qué vas a hacer vos? Vos que me estás criticando, que estás criticando al Padre, que no entendés en qué consiste esto. Es cierto, vos estás en otro estatus, en otro nivel, estás en otro contacto conmigo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a alegrar con pecadores o te vas a quedar murmurando? Fariseos, ¿qué van a hacer ustedes? Y este es el final del capítulo 15. Este es el final de la parábola. Empieza diciendo, Jesús estaba con publicanos y pecadores comiendo. Vienen los fariseos y lo critican. Entonces Jesús le dice, les voy a contar una parábola. Ustedes eran los responsables y perdieron a todos estos. Perdieron la moneda. Se volvió a recuperar. Hicieron todo fiesta. Incluso estos publicanos y fariseos eran como esta historia que les voy a contar del hijo joven. Y ustedes que son el hijo mayor, ¿qué van a hacer? Esta es la parábola. ¿Se acuerdan que yo les subrayé mucho esa parábola? Esta es la parábola. Es una parábola para los evangélicos recalcitrantes de la iglesia. Que muchas veces levantan el dedo de condenación. Entonces, fíjense que en todo este capítulo Jesús redefine por lo menos 14 palabras. Aquí lo veo a Josecito, va a empezar a anotar. Primera redefinición, concepto de pecado. Pecado no es ley rota, es relación rota. ¿En qué consiste el pecado? En romper una relación. Eso me hace acordar, Aldo, al Génesis, porque lo que se rompió fue la relación de la mujer con el hombre y bueno, y de los dos con Dios. No el pecado en sí, sino que se había roto la relación. Y se había establecido una relación con la serpiente. Claro. Entonces, para los fariseos, para la definición tradicional, el pecador es el que no guarda la ley. Jesús lo redefine y dice, no se trata de guardar o no la ley, de ser obsesivo o no. Como decía Freud, no se trata de ser un neurótico obsesivo, que era como definía a los judíos y a los cristianos, ¿no? Se trata de romper una relación. Segundo concepto que se redefine, el concepto de arrepentimiento. ¿El arrepentimiento es algo que yo hago o es algo que yo acepto? Se me ofrece amor. ¿Qué hago? ¿Lo acepto o me dejo abrazar por el amor? ¿El arrepentimiento es algo activo o es algo pasivo que me ocurre como consecuencia de? Y fíjense que el arrepentimiento, al primer hijo ante la oferta del amor, aunque no aparezca la palabra de arrepentimiento, de volver, se deja abrazar. Al segundo hijo, que se suponía que no necesitaba arrepentimiento porque guardaba la ley, la pregunta queda abierta, ¿y vos vas a aceptar el amor o no? La tercera definición o redefinición es el concepto de paternidad. ¿Quién es el padre? ¿Un Dios que está con el dedito levantado
apuntando y castigando, o es el Padre de misericordia? Es la definición del carácter de Dios. Acá hay una redefinición de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la demostración costosa del amor que se le hizo tanto al hijo joven como al hijo mayor. Es el Padre saliendo a demostrar su amor con ambos, que a ambos le importan. Gracia es la actitud del Padre. No es lo que yo recibo, gracia es lo que Él me da. Vuelvo a ponerlo a Dios en el centro de todo. No soy yo que estoy en el centro. Redefine el concepto de gozo o alegría. El mayor, el fariseo, definía la alegría de juntarse con sus amigotes. El concepto redefinido de gozo es la restauración de la comunión en comunión con toda la villa. Hay una redefinición del concepto de hijo. Se es hijo por responder al amor del Padre. Es decir, ¿es hijo biológico o hijo adoptado? ¿Vieron? Cuando el padre ofrece su amor, hay hijos biológicos que lo rechazan y hay hijos adoptivos que lo aceptan. Se es hijo cuando uno acepta el amor del padre. Está redefinido. ¿Dónde está la cristología? En el padre saliendo de la casa y ofreciendo amor, yendo al encuentro del pecador. Ahí está Cristo. Se redefine el banquete. ¿Qué es el banquete? No es cualquier comilona, sino el banquete del Mesías, de la cual la Santa Cena es un avance. Es un banquete a cuentas. Fíjense que no siempre lo vivimos como banquete a cuentas, a cuenta. ¿Cómo definiste el banquete? Que no alcancé a anotar. El banquete es el banquete mesiánico, del cual la Santa Cena es una muestra gratis, si quieren. Es como un adelanto a la Santa Cena. Exacto. ¿Vieron cuando uno va a ver una película que generalmente ahora te muestran un tráiler de la película? El tráiler te muestra de qué se trata la serie o la película. Bueno, la Santa Cena es una especie de tráiler del banquete mesiánico que vamos a tener con el Señor. Ahora, ¿dónde está mi libertad personal? En aceptar el abrazo, no. Exactamente. No en aceptar, en rechazar. Dejarse abrazar o rechazar No, el no, abrazo. en rechazar el abrazo. Yo tengo libertad de rechazarlo, Está bien, sí, pero sí, entendí. aceptarlo no es parte de la libertad. Yo resigno mi libertad para ser abrazado. Yo No es me fuerte. dejo abrazar.
Pero yo pará un momentito ahí, yo decido a ver si me abrazás o no. Sí, vení, abrazame. Estoy entendiendo mal el concepto. Yo tengo libertad de rechazarlo, pero no tengo libertad de aceptarlo. Es una misma situación, pero vista desde otro punto de vista, ¿no? 180 grados opuestos. Claro, Pero definir un poquito más, Aldo, ¿cuál es la diferencia? claro, es fuerte entre- porque no, es muy fuerte. Claro, ¿Cuál es la diferencia entre que yo lo rechazo o no me dejo abrazar? No, así no pude captar la esencia de la porque definición. libertad significa que yo tomo la decisión que a mí se me da la gana sin ningún tipo de condicionamiento alrededor. Es decir, yo tengo tanta independencia y libertad que yo decido sobre mi vida. Entonces yo decido lo que rechazo, pero ante una muestra de amor como esta, yo en el fondo no decido aceptarla, haciendo uso de mi libertad individual e independencia, de mi dignidad. Me voy a dignar o lo voy a dignar aceptando el amor que me está dando. Como dice Sergio, es fuerte el concepto, pero Pero es como que mi libertad no es un mérito para dejarme abrazar, ¿a eso te referís? exactamente, exactamente. Por lo tanto, cuando me dejo abrazar, el mérito es del que me amó al punto de convencerme y yo resigno mi libertad. Yo rechazo mi independencia, mi derecho a retomarme y a rechazarlo. Yo rechazo mi derecho a rechazarlo. Suena raro, ¿no? De alguna manera, se redefine el concepto de Jesús. Habíamos dicho, es el padre que sale y va a encuentro con el hijo. Pero Jesús es mucho más que comer con pecadores y publicanos. Jesucristo es una actitud y conducta del Padre hacia nosotros, que incluye comer con publicanos y pecadores. Se redefine el concepto de familia y comunidad. En el mundo de Medio Oriente, el concepto de familia es un concepto mucho más amplio que acá el nuestro, ¿no? Especialmente del día de hoy, que dice familia es mi esposa, mis hijos y yo, punto, ahí se acabó. Allá no, allá estaban incluidos los esclavos, los sirvientes, todos los de la casa y la comunidad, es decir, se redefine el concepto de iglesia como familia ampliada. La comunidad, la villa entera forma parte de esa iglesia familia, iglesia. Ante un sufrimiento y la celebración, lo que estamos celebrando es la comunión, común unión. Que después de un sufrimiento, el volver a reunirnos nos
comunicamos, nos hacemos uno en común porque pasamos el sufrimiento. Y falta uno solo, que es lo que en teología se llama la escatología, es decir, las últimas cosas. ¿Cómo termina todo? Y quizás sea lo más interesante o lo más desafiante, porque el joven sabemos cómo terminó. Pero con los fariseos y con la parábola que Jesús les cuenta, el final queda abierto. ¿Cómo termina? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque cada fariseo tendrá que responder por sí mismo. Como cada uno de nosotros tiene que responder ante este Dios que salió a nuestro encuentro y nos perdonó. Y acá cambió el concepto de los fariseos que al principio aplaudían al hermano menor, ahora lo querían apedrear a Jesús seguramente. No se veían venir lo que venía después. No, 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 no. Nosotros tampoco, te digo. Claro. No lo veíamos venir. Yo fui hermano mayor por muchos años. Y sí, y cobra mucho sentido la parábola, muchísimo sentido desde el punto de vista del amor del Padre. Hace exactamente lo mismo con los dos, que es lo que pensábamos nosotros que, ¿por qué con el menor actuó de una manera y con el mayor otro? No, actuó de la misma manera. Exacto, exacto. Muchas gracias, Alan. No, no tiene desperdicio todo este capítulo 15, ¿no? No, es para seguir investigando. Seguramente vamos a encontrar más. Ahora, fíjate que gran parte de la interpretación está dada por el conocimiento de la cultura, ¿no? Del lugar. Sin duda. Bueno, supongo que es hora, no sé si tienen alguna pregunta o comentario más. Y después sigue, este capítulo sigue, el capítulo que sigue viene con la parábola del mayordomo, me parece. O sea, es como que sigue contando parábolas. A ver, 15, empieza con la parábola del mayordomo infiel. Que no la vimos. Esa es una parábola que se le dice a los discípulos. Casi ya la vimos nosotros. Sí, pero ya cambia, no era los fariseos, ahora los discípulos. Sí. Exactamente. Es como que tiró a todo el público. Nadie se salvó ese día. Ese día no se salvó nadie. Pero fíjate, como yo te había dicho, Lucas, por su mentalidad griega lógica, agrupó temas. Es muy probable que Lucas 15 fuera toda una parábola, todo junto, pero él juntó parábolas por tema para que tuvieran cierta lógica y no necesariamente fueron cronológicas. Claro. A los publicanos esto, a los discípulos les enseñó esto, a los fariseos esto. Es como que lo está agrupando de esa manera. Bueno, Josecito, hacete copia de las notas, ¿eh? Tengo que repasarla y completarla porque vos vas muy rápido. No alcanzo a todo, pero bien, hermoso, hermoso. Muy bien. Bueno, gracias, Aldo. Seguiremos la semana que viene, si Dios quiere, y si tienen dudas, nos paramos y volvemos a revisar cosas. Creo que por ahí vale la pena. Como quieran. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Un beso grande. Feliz Día del Amigo para todos. Cierto, feliz día. Igualmente. Muchas gracias. Omar, Chau, ¿estás chau. ahí?
Hola, Amado. Sí, acá estamos con Silvita. Hola, ¡Feliz día, amigo! feliz día. Feliz día. Hola, feliz día. Un gusto, bendiciones. Hermoso. Hermoso, lo disfrutamos, Aldo. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, igualmente a todos ustedes. Chau, chau, chicos. Gracias. Chao. Chao.